las 12:05, el señor Stanley venía saliendo de Televisión Azteca al sur de la Ciudad de México. Un individuo portaba una metralleta y disparó una ráfaga de la misma hacia el vehículo donde viajaba el señor Stanley. Era la época dorada de la televisión en los años 90, con una exitosa carrera artística por delante, siendo una de las más emblemáticas figuras públicas de la televisión mexicana, cuando nuestro muy querido Paco Stanley le arrebataron la vida a punta de 4 detonaciones de bala, envolviendo y conmocionando a todo México y América Latina en un mar de suspenso y teorías acerca de su muerte, las cuales vas a conocer hoy. Este es Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley. Nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México, hijo de Francisco Stanley Muñoz y Josefina Albaitero Vivanco. Fue maestro de literatura de educación secundaria y licenciado en Derecho. Pasó por la política siendo subsecretario de Comunicaciones para el PRI, siendo esto lo que lo impulsaría a envolverse en el mundo de la radio, para posteriormente ser colaborador en Televisa por su característica personalidad en el mundo del entretenimiento, participando como invitado en programas de Televisa, siendo el primero el llamado Nuestra Gente del Canal 4. Así consecutivamente hasta poder participar en programas más grandes y conocidos, entre ellos destacándose de La Carabina de Ambrosio, Llévatelo, Ándale y los más famosos y exitosos Pácatelas y Una tras otra, siendo varios de estos últimos creados para el protagonismo del mismo Paco, convirtiéndose en un emblema icónico de la televisión. Todos estos programas no eran manejados únicamente por el señor Stanley, sino por todo un equipo, y es en ese momento donde comenzamos a incluir a los personajes más importantes de la historia, siendo el primero y muy conocido Mario Besares. Mario Besares, mejor conocido como Mayito, es un presentador y comediante mexicano muy conocido por colaborar en los programas de Stanley, como lo fue Pácatelas y Una tras otra. La forma en la que Mario Besares se caracterizaba era por su icónico baile El Gallinazo, uno de sus actos más característicos del programa, del cual hablaremos más adelante ya que es parte clave de esta historia, así que no quiero que lo olvides, Todos los programas de Paco fueron un rotundo éxito, eran el día a día de cientos de miles de personas alrededor del territorio mexicano, siendo uno de ellos el último y el más característico, Una tras otra. Este fue un programa de televisión de variedades conducido por Stanley, el cual se transmitía por TV Azteca, la última compañía para la que trabajó después de Televisa. Mantenía el formato característico de los programas de Stanley, enfocado en el entretenimiento ligero y variado. Todo marchaba bien en su carrera artística, éxito y amor del público era lo que nunca faltaba, trabajando casi 24 años para Televisa y un año en TV Azteca, de 1998 al 99, produciendo así su último programa llamado Una tras otra, del cual acabamos de hablar. Este programa fue aquel que vio ese inigualable Stanley por última vez, y es aquí donde comienza el suceso que marcó a todo México y el mundo del entretenimiento con un antes y un después. Era una mañana del 7 de junio del 99, Stanley estaba en vivo en el programa Una tras otra. Todo corría bien, se burlaba de la férula del pie de Besares, la música sonaba y leía las cartas del público, siendo eso una práctica muy común en el programa. Exactamente, durante la transmisión en vivo de este día, Stanley empezó leyendo las notas de forma desigual, pasando una tras otra, hojeándolas sin conmocionarse, hasta llegar a una la cual lo dejó perplejo, creando el nerviosismo más grande que este personaje haya podido experimentar frente a cámara, preocupado y angustiado, dejando al público muy concernido por el comportamiento de Paco. Todo continuó de forma extraña, para que minutos después el tiempo al aire se agotara. Después de esto, Stanley, Besares, Jorge Gil y parte del equipo se dirigieron saliendo del estudio TV Azteca hacia un restaurante muy famoso del sur de la Ciudad de México, llamado El Charco de las Ranas. Todo continuó como solería serlo, un almuerzo común y corriente, pero el destino no lo decidió así aquel día. Todos se prepararon para salir del establecimiento. Stanley se dirigió hacia la puerta junto a Jorge Gil y el resto del equipo, a excepción del buen Mario Besares, quien abruptamente se desvió para ir al baño del establecimiento, mencionándole a todos que lo esperaran afuera, que en un momento salía. Los minutos transcurrieron mientras Mayito no salía del establecimiento. Stanley y sus acompañantes se encontraban dentro del vehículo que los transportaba. La espera continuaba hasta que abruptamente un grupo de hombres armados inmiscuyeron en el costado derecho del vehículo y abrieron fuego contra el copiloto Paco Stanley, disparándole en el cuerpo y cabeza. Fue así como el 7 de junio de 1999, alrededor de las 11 de la mañana, Francisco Jorge Stanley Albaitero perdió la vida. Todos los programas televisivos en ese momento se detuvieron y los noticieros colapsaron. Consecutivamente, Mario Besares salió del establecimiento viendo semejante escena, pero todo ya había transcurrido. Stanley había muerto, Jorge Gil había resultado herido, así como un par de transeúntes que solo pasaban por el lugar. Todo fue muy impactante, todo sucedió tan repentinamente, todo era prácticamente increíble.
anunciaron el asesinato, la velación y el entierro, pero nadie respondía a la importante pregunta: ¿por qué? Las preguntas salían y no eran respondidas. Es ahí cuando las teorías comenzaron a surgir, y aquí es donde voy a mencionar muchos detalles nuevos para explicarlo todo. La primera teoría es directamente contra Mario Besares. Esta misma surgió debido a un roce entre cómico personal que tuvieron ambos presentadores, Stanley y Besares, en el cual durante una transmisión en vivo, Besares llevó a su familia al programa junto a su hijo, quien apareció en pantalla. En ese momento, Paco Stanley mencionó: honradamente, cheque usted a quién se parece. Este suceso no es de los más apoyados, ya que se trató únicamente de una broma, la cual sí, podría tener un trasfondo muy turbio, complejo y enredado, muy apegado a la realidad, pero no nos podemos basar únicamente en teorías como si fuesen casos verídicos y comprobables. La segunda teoría es la vinculación de Stanley con el narcotráfico. Samuel del Villar, ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, declaró que el asesinato se trató de un cometido hecho por sicarios profesionales. Todo esto interconectado daba sentido que Stanley se encontraba enredado en el tráfico al por menor de cocaína, la cual daba de qué pensar, ya que al momento de revisar la camioneta donde estos se transportaban se encontraron varios gramos de cocaína, lo cual no vino siendo la primera vez que se le conectaba a Stanley con esta sustancia, ya que todo esto está relacionado también con el gallinazo, efectivamente el baile del cual te hablé hace un rato, y es aquí donde se extiende la teoría un poco. Durante una transmisión en vivo, como de costumbre, Paco Stanley y Mario Besares se encontraban presentando en el programa. Todo transcurría normal, los chistes, la música y la interacción con el público, hasta que en un momento muy específico del programa, Stanley le gritó a Besares: ¡gallinazo! Esto siendo señales de que Besares debía bailar aquella icónica danza. Durante este baile, Besares comenzó a tirarse al suelo en repetidas ocasiones, hasta que en una de esas, una bolsa muy característica con contenido blanco se le cayó del saco en plena transmisión. Muchos de ustedes podrán suponer qué fue esa bolsa. Después de todo eso, una tercera teoría saldría a la luz, en la cual entra un nuevo personaje llamado Luis Valencia, conocido como el cocinero, de los hermanos Amezcua, líderes del cártel de Colima. Luis Valencia está vinculado indirectamente con el asesinato de Stanley, y según los informes, Valencia estaba detenido en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Proporcionó una declaración que involucraba a Mario Besares y Paola Durante, un personaje el cual no mencioné durante el video por falta de pruebas como sospechas del asesinato. Involucraba a estos como actores intelectuales del asesinato de Stanley. Valencia afirmó que los hermanos Amezcua habían ordenado el asesinato debido a presuntas deudas de Stanley con el narcotráfico. Así es como nacieron tres de las más populares teorías acerca de la historia del asesinato de Paco Stanley. Existen decenas de estas, pero ninguna se acerca a la altura suficientemente contundente para ser tomada como verdadera. Existen decenas de estas, pero ninguna se acerca a la altura suficientemente contundente para ser tomada como verdadera y declararla definitiva. Una parte de todo eso está relacionado con el narcotráfico en México, el cual juega un papel muy crucial en el día a día de muchos mexicanos. La falta de atención gubernamental es contundente ante casos como estos, donde se han normalizado en lo absoluto sucesos de este tipo. Stanley es una de las víctimas más famosas de los últimos tiempos, claro, presuntamente relacionado con el tráfico, pero no es la única. Y otra parte la relaciona más con sucesos más personales de la propia vida del señor Stanley. Aquí es donde entras tú como espectador, analizando toda la información recabada, tomando en cuenta todos los personajes, escenarios, implicaciones y detalles minuciosamente. ¿Realmente crees que el culpable de este asesinato haya sido Mario Besares? ¿Crees que más bien esto haya estado relacionado con el narcotráfico y el consumo de drogas? El veredicto lo tienes tú. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu postura final, qué es lo que más te convence y qué versión tomarías como verdadera según tu perspectiva. Estaremos leyéndote en los comentarios. Muchas gracias por haber estado aquí. Si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte. Nos vemos en un próximo video.